en una época en la que la Fórmula 1 apenas había comenzado a entender la aerodinámica, cuando Lotus, un equipo ganador, pasaba por un momento bajo y buscaba cómo volver a ganar. En ese entonces, la lógica de un Fórmula 1 era bastante simple. Si querías un auto rápido en curvas, ponías más alerones, pero eso sacrificaba la velocidad punta, así que necesitabas aumentar la potencia. Pero Lotus no disponía de motores más potentes, y tampoco se conformaba con las reglas de lo conocido. Debía haber una manera de obtener el beneficio aerodinámico sin pagar la penalización de la resistencia al aire. Así surgió una idea bastante loca. Las alas de los aviones mantienen varias toneladas flotando en el aire, de forma muy eficiente, gastando el mínimo combustible. Entonces, ¿qué tal si convertimos el auto en un ala de avión invertida? Esa idea dio origen al Lotus 78 y luego al Lotus 79, dos monoplazas que revolucionaron la Fórmula 1 con un invento aerodinámico tan efectivo que obligó a todos los demás equipos a replantearse el potencial de la aerodinámica de los autos. El efecto suelo había nacido y su padre era Lotus. En este video vamos a ver la historia de cómo Lotus llegó a crear los monoplazas que trajeron el efecto suelo a los circuitos, y principalmente veremos cómo y por qué funcionaba la aerodinámica de estos autos. También le vamos a echar un ojo a sus fallos de diseño y a sus soluciones, así que ponte cómodo, que ya comenzamos. Para ponernos en perspectiva, vamos a comenzar desde algunos años antes, específicamente a mediados del año 1970. Aquí, Lotus introdujo su nuevo monoplaza, el Type 72, que tuvo muy buenos resultados. En 1970, Jochen Rindt fue campeón póstumo, tras su accidente mortal por culpa de un fallo en los frenos en el GP de Monza. Luego, en el año 1972, Emerson Fittipaldi fue campeón del mundo, y Lotus ganó los campeonatos de constructores de 1970, 1972 y 1973. Y no era una gran sorpresa. Desde su creación, el Type 72 fue un adelantado a su época, por ser el primer monoplaza con radiadores laterales, por sus suspensiones, que usaban barras de torsión con amortiguadores, en lugar de coilovers convencionales. En pantalla puedes ver cómo era la suspensión trasera. Y finalmente, por sus frenos delanteros inboard, que iban ocultos dentro de la carrocería y conectados a las ruedas por medio de ejes palieres. Aquí puedes ver las entradas y salidas de aire para refrigerar los discos de freno. En este punto, Lotus estaba prácticamente en el cielo, pero en el año 1974, el Type 72 era un monoplaza exitoso que impuso estándares en su momento, pero no cambiaba el hecho de que el auto ya tenía 4 años de antigüedad, así que era momento de que llegara su reemplazo, el Lotus 76, más ligero, más tecnológico y un fracaso total. Lo que lo condenó fueron principalmente problemas de fiabilidad de motor, de frenos, subviraje y un innovador invento de embrague, que era accionado mediante un botón en la palanca de cambios en el monoplaza de Ronnie Peterson, pero daba muchísimos problemas y se sentía antinatural para el piloto. Así que el decepcionante Type 76 quedó como auto de repuesto a partir del GP de Mónaco, no por decisión del equipo, sino porque los pilotos preferían correr con el viejo pero confiable Type 72, con el que de hecho le fue bastante bien. Ese año, Lotus pudo quedar cuarto en el campeonato de constructores. En 1975, el Type 72 estiraba las piernas nuevamente, pero ahora sí que no podía seguir el ritmo. En este punto, Lotus ya estaba en el barro. Desarrollaron el Lotus 77 para el año siguiente, que no le fue mal, pero su principal virtud es ser una base para el Lotus 78, con su diseño de chasis y suspensiones, con una configuración de doble trapecio detrás, y en sus últimas versiones una suspensión tipo rocker en la parte delantera. A mediados de 1976, Lotus estaba en un punto bajo y Ferrari estaba dominando. Necesitaban volver a donde pertenecían, a la cima. Había que crear otro auto ganador, había que innovar nuevamente con el futuro Type 78. Entonces, Colin Chapman, fundador de Lotus, pensó: ¿y si en lugar de añadir más alerones al auto, convertimos el auto en un alerón? Y comenzaron a experimentar a partir de una simple, loca y brillante idea. Peter Wright, el aerodinamicista de Lotus, fue enviado a hacer pruebas al túnel de viento del Imperial College en Londres. Estaban experimentando con un modelo a escala 1:4. Al modelo le pusieron un perfil de alerón en cada lado, en la zona de los pontones. La cosa es que al final del día, con las pruebas que estresaban el modelo por el downforce que producía, los pontones del auto
se acercaban al suelo por la flexión. Intentaron sujetarlos con alambre para evitar el movimiento, pero no funcionó. Así que pusieron placas de cartón en el exterior de los pontones que apoyaban directamente contra el piso. Aquí ocurrió algo inesperado. La aguja que medía la carga aerodinámica se disparó. La cantidad de downforce prácticamente se multiplicó al seguir los laterales del auto, en comparación con las pruebas anteriores. Luego veremos por qué. Ese descubrimiento accidental era la pieza faltante para crear el Lotus 78. En el auto real, esa pieza clave se integró en forma de escobillas de nylon, porque eran flexibles y mantendrían el sello constante contra el piso a pesar del recorrido de la suspensión. Colin Chapman encontró el tesoro que buscaba. Había descubierto el efecto suelo. Tal vez has oído lo que es y lo que hace, pero puede que no hayas oído el cómo lo hace. Así se ve el interior de los pontones del Lotus 78. La típica entrada de aire hacia los radiadores y un perfil alado en forma de banana, que producía una cantidad abismal de carga aerodinámica con poco drag. Esto era posible gracias a 3 factores simples. El primero, el principio de Bernoulli. Dice que cuando la velocidad de un fluido aumenta, en este caso el aire, su presión disminuye. Segundo, el efecto Venturi. Dice que cuando un fluido pasa por una zona que se estrecha, aumenta su velocidad, como cuando aprietas la manguera a regar las plantas, y el agua sale disparada a mayor velocidad. Y tercero, el aire siempre busca ir a la zona de menor presión. Ahora volvamos al auto. Si te fijas, el pontón se estrecha contra el piso en su parte más baja. Ahí el aire se acelera y su presión baja muchísimo. Si hay una zona de baja presión debajo del auto, el aire de encima va a querer llegar a la zona de baja presión. Por lo tanto, va a empujar el auto hacia abajo. Así se produce la carga aerodinámica del efecto suelo. Esto nos lleva a la razón por la que las escobillas están aquí. El aire de abajo del auto se acelera más que el de la atmósfera. Por lo tanto, tiene una menor presión que el aire que pasa por los lados del auto. Entonces, el aire de afuera se comienza a colar debajo del auto y ensucia el flujo, reduciendo la carga aerodinámica y creando más drag, lo que frena el auto. Con las escobillas laterales, el aire no puede meterse por los lados, así que el flujo de aire bajo el auto se mantiene limpio, circulando a la máxima velocidad posible, con la máxima diferencia de presiones entre el piso del auto y la parte superior, por lo tanto, con la mayor cantidad de carga aerodinámica que el efecto suelo podía entregar. El Lotus 78 no ganó el campeonato de 1977. Lotus quedó segundo en el campeonato de constructores y Mario Andretti quedó tercero en el campeonato de pilotos, pero no ganaron principalmente por problemas de fiabilidad, ya que usaron los mismos motores Ford Cosworth DFB de 3 litros que han usado siempre, pero configurados para entregar más potencia a expensas de la fiabilidad. Además, el auto tenía una velocidad punta limitada por un fallo de diseño, que veremos en unos momentos. A pesar de eso, era un buen monoplaza a nivel general, el mejor de la parrilla para tomar las curvas, aunque sí que tenía errores de diseño que limitaban en gran medida su verdadero potencial. El primer fallo eran las escobillas de los laterales, que con la fuerza del viento se doblaban y dejaban de sellar el piso del auto. Eso era peligrosísimo, porque significaba que perdía carga aerodinámica de forma inesperada en las curvas de alta velocidad, pero esto fue solucionado en el futuro. El diseño frontal del auto estaba muy bien hecho. La suspensión delantera estorbaba lo mínimo posible, ya que llevaba el coilover dentro de la carrocería. Así que el flujo de aire llegaba de forma relativamente limpia a los pontones. Pero avanzando hacia la parte trasera, el diseño se iba un poco al carajo, específicamente a partir de este punto. Aquí estaba el colector de escape en medio del flujo de aire limpio, lo que creaba turbulencias que podían separar el flujo de aire y creaban más resistencia aerodinámica y menos downforce. El siguiente problema tenía que ver con el flujo de aire a la salida. Si lo vemos desde atrás, se puede notar que las piezas de suspensión trasera bloquean el flujo de aire que viene de los pontones. Si lo vemos de este ángulo, se nota que la rueda trasera también está parcialmente en el trazado del flujo del aire. Esto tiene un impacto negativo mayor de lo que puede parecer, porque el aire se frena en la salida del pontón, que tira del auto hacia atrás, limitando la velocidad punta, y crea una especie de tapón que ralentiza todo el flujo de aire en la parte delantera del pontón. En otras palabras, evita que el aire alcance la velocidad máxima que podía alcanzar en condiciones ideales, lo que se traduce en una mayor presión de aire debajo del auto y mucho menos carga aerodinámica.
El último problema de este auto es que tenía demasiada carga aerodinámica en el eje frontal a comparación del eje trasero, porque el punto más estrecho del perfil alado estaba adelantado respecto al punto central del auto. Esto provocaba sobreviraje excesivo que requería un parche, un enorme y agresivo alerón trasero, para poder mantener el eje trasero pegado a la pista. Pero como dijimos al principio del video, esos alerones enormes tienen un precio, muchísima resistencia aerodinámica, que castigaba la velocidad punta del auto, y en cierta forma se perdía el principal beneficio del efecto suelo, obtener mucho downforce con poco drag. Pero en realidad estos fallos resultaron para bien. Sí, los fallos de diseño fueron útiles, porque hicieron que el efecto suelo pasara desapercibido para los demás equipos. Desde su perspectiva, el Lotus 78 era otro monoplaza más con mucho downforce para el paso por curva, pero con una velocidad punta limitada, además de una fiabilidad bastante cuestionable. Nada sospechoso. A finales de 1977, el nuevo Lotus 79 ya estaba en desarrollo. En las pruebas de pista se dieron cuenta de que los nuevos canales de aire laterales producían tanta carga aerodinámica que el chasis del auto se fatigaba y la estructura de los pontones apenas aguantaba. Así que fueron reforzando cada punto para que el Type 79 pudiera soportar su propio poder. Las suspensiones también se notaban blandas, así que instalaron espirales más duros para soportar la carga aerodinámica que producía el piso del auto a altas velocidades, a costa de la peor configuración a bajas velocidades, porque hay que tener en cuenta que la carga aerodinámica es proporcional con la velocidad. El Lotus 79 debutó en el GP de Bélgica de 1978 y era una maravilla. Lotus había creado un verdadero monstruo y tenían el factor sorpresa. Llegaron a golpear la mesa y a cambiar el estándar de la Fórmula 1 nuevamente. Con este monoplaza, Colin Chapman al fin consiguió lo que buscaba: obtener mucho por nada. Tenía muchísima carga aerodinámica a cambio de un mínimo drag. Los demás equipos no entendían cómo era posible que el Lotus fuera más rápido en las curvas y más veloz en las rectas. Era tan bueno que Mario Andretti ganó 5 de las 10 carreras que corrió en el Lotus 79, y Ronnie Peterson ganó una carrera con el 79. Las carreras que no ganaron fueron en su mayoría por fallas mecánicas. E igualmente, Mario Andretti ganó el campeonato de ese año. El Lotus 79 solucionó todas las fallas que tenía el Lotus 78. Para empezar, el 78 tenía un tanque de combustible de 3 celdas, una detrás del piloto y 2 en los laterales. En el Lotus 79 movieron al piloto más adelante, y justo detrás instalaron un tanque de combustible más grande, de una sola celda. Eso permitió tener un habitáculo más angosto para priorizar el flujo limpio en los perfiles de los pontones. También rediseñaron la suspensión trasera. Pasaron de una configuración de doble trapecio convencional que obstruía el paso del aire a una suspensión tipo rocker que escondía el coilover en el centro del chasis. Así, el flujo de aire pasaba mucho más limpiamente. No era perfecto, pero era mejor. También limpiaron y sellaron los canales de aire inferiores. A diferencia del Lotus 78, cuyo colector iba expuesto al flujo de aire bajo el auto, el Lotus 79 selló toda esa zona con un canal continuo de fibra de vidrio, que llegaba hasta la zona de las ruedas. También se modificó la forma del colector de escape para dejar el espacio que se necesitaba para instalar los canales de aire. El perfil alado de los pontones también cambió de forma. Ahora el punto más estrecho en donde el aire alcanza su máxima velocidad está en un punto más central. Y los radiadores también fueron movidos más atrás. Aunque suene extraño, eso cambió enormemente el equilibrio del downforce, porque los radiadores frenan el aire dentro del pontón y crean una zona de alta presión. Justo ahí se genera la máxima diferencia de presión respecto a la baja presión de los bajos del monoplaza, y por lo tanto, el punto de máxima carga aerodinámica. En el Type 79, al mover los radiadores hacia atrás, esa zona de máxima carga aerodinámica también se desplazó más hacia el centro del auto. Así que la carga aerodinámica está naturalmente equilibrada entre ambos ejes, y no requiere de ningún alerón enorme e ineficiente como su antecesor. El ángulo de expansión del perfil también se volvió más suave, para evitar que el aire se separe de la superficie. En la parte superior del auto podemos ver un nuevo diseño de carrocería que va enfocado a minimizar el drag. Los cambios son varios. La nariz del auto es más afilada y ya no tiene la entrada de aire para el radiador de aceite. Este fue reubicado adentro del pontón izquierdo. La toma de aire principal ya no está detrás de la cabeza del piloto. En realidad la eliminaron por completo y dejaron las trompetas de admisión expuestas sobre el carrozado, solamente cubiertas por una rejilla metálica. Ahora el motor va completamente cubierto para tener un flujo de aire más limpio encima del auto hacia el alerón.
Los pontones tienen un deflector de aire en este punto, para minimizar la cantidad de aire que golpea la rueda. Las últimas mejoras de la carrocería son el divisor que está bajo el alerón y los endplates, las placas laterales del alerón, que si te fijas son muchísimo más grandes que en el Lotus 78. Su función es proteger el aire de baja presión bajo el alerón, evitando que el aire de alta presión se cuele por los laterales. En este caso específico, los endplates llegan casi al suelo. Eso es principalmente para proteger el flujo de aire inferior del aire turbulento de las ruedas. Este divisor intermedio de aquí también tiene la función de mantener el flujo de aire lejos del alerón trasero. Si miramos detrás, se ve que las piezas de suspensión, frenos y caja de cambios aún van expuestas al aire. Eso crea un flujo turbulento que podría arruinar el rendimiento del alerón. Así que este divisor evita que ese aire turbulento llegue a invadir el aire limpio del alerón. Las escobillas laterales tuvieron un cambio interesante. Fueron reemplazadas por faldas deslizantes sólidas, hechas de aluminio honeycomb con una punta de cerámica, para deslizar contra el asfalto. Estas eran más largas, y al igual que las escobillas, copiaban la pista, asegurando el sello total del suelo del auto, a pesar del recorrido de la suspensión, gracias a un sistema interno que era un completo misterio. De hecho, nunca he visto a alguien explicarlo en detalle, pero por suerte, Classic Team Lotus publicó 2 fotos al hacer una renovación. Tras un poco de análisis mirando las fotos, entendí el sistema, y de hecho es bastante simple. Esta placa de aquí es el panel externo del pontón. Se puede ver que tiene los agujeros para el hardware del montaje. Este panel del medio es la placa deslizante, que sobresale por debajo y arrastra contra la pista. Estos cortes improvisados de aquí son simplemente para dejar paso a los tornillos de fijación de la placa externa. Este panel de la derecha es solo un tope. Cuando el sistema está armado, iría apoyado dentro del pontón. La parte más importante del sistema son estas 2 láminas de polietileno, que van sujetas a las placas laterales en este punto, y también van fijas al panel deslizante con esta mordaza de arriba. Por último, para hacer todo funcional, están estas 2 varillas metálicas, una encima de cada lámina de polietileno. Su función es ser un peso que haga fuerza hacia abajo y empuje la falda deslizante contra el piso. Aquí se pueden notar las varillas haciendo fuerza sobre las láminas de plástico, que transfieren la fuerza hacia el panel principal. También hice este diagrama para simplificarlo todo un poco más. Como última mejora del Lotus 79, un detalle que no muchos conocen. Fíjate en los bajos de este modelo a escala, y en esta foto de uno de los canales inferiores vistos desde atrás. ¿Ves esas pequeñas puntas en el punto más bajo de los perfiles alados? Esos son generadores de vórtices, y evitan que el flujo de aire se separe de la superficie del ala, lo que crearía una bolsa de aire y volvería al flujo turbulento, creando muchísima resistencia aerodinámica. A este auto enfocado al efecto suelo le fue tan bien que Colin Chapman pensó: si un poco es bueno, más es mejor. Así que el monoplaza para el año 1979 fue enfocado completamente en el efecto suelo. Los alerones pasaron a segundo plano y se priorizaba por completo el flujo de aire bajo el auto. El nuevo Lotus 80 tenía canales de aire sellados, con un difusor en condiciones, todo completamente limpio, con las mínimas obstrucciones en la salida. Y de hecho, al final, la tremenda efectividad del diseño aerodinámico terminó siendo su propia condena. Así que en el Lotus 80, al alcanzar cierta velocidad, el suelo del auto producía una cantidad enorme de downforce, suficiente para que la suspensión tocara fondo y el piso del auto chocara contra la pista. En ese momento, se creaba un sello total contra el asfalto, lo que ahogaba el flujo de aire, y ahora, en lugar de succionar el auto contra la pista, lo empujaba hacia arriba de forma repentina. Este, entre comillas, fallo de diseño dejó al equipo en jaque. Si endurecían las suspensiones para poder soportar la carga aerodinámica que se producía a alta velocidad, arruinarían por completo el rendimiento a velocidades menores. Y la carga aerodinámica era tanta que para ese punto era mejor poner 4 palos de escoba en lugar de suspensión. Esos problemas obligaron al equipo a regresar al Lotus 79 para completar la temporada, y quedaron cuartos en el campeonato de constructores. La historia se repite. Nuevamente, igual que con el Lotus 76 de 1974, la innovación y exceso de ingeniería llevó a Lotus a caer al abismo, y el viejo y confiable auto de años anteriores estaba ahí para amortiguar su caída. ¿No es curioso que un equipo tan innovador y exitoso terminara en situaciones así? Tal vez era una fluctuación necesaria. Quizá era la forma en la que Colin Chapman y su equipo
conseguía andar con las ideas que cambiaban la Fórmula 1 para siempre. Porque las mejores innovaciones no nacen de la comodidad, nacen cuando alguien brillante está desesperado por alcanzar un objetivo: ganar.